Riñones, uréteres y glándulas suprarrenales. Los riñones producen orina que es transportada por los uréteres a la vejiga urinaria, en la pelvis. La cara superomedial de cada riñón normalmente está en contacto con una glándula suprarrenal. Un débil tabique de fascia separa estas glándulas de los riñones, por lo que en realidad no están unidos entre sí. Las glándulas suprarrenales actúan como parte del sistema endocrino, con una función completamente distinta de la de los riñones. Los órganos urinarios superiores, riñones y uréteres, sus vasos y las glándulas suprarrenales son estructuras primariamente retroperitoneales situadas en la pared posterior del abdomen, es decir, se formaron originalmente y siguen siendo vísceras retroperitoneales. La cápsula adiposa, grasa perirrenal, rodea al riñón y sus vasos, y se continúa con la grasa del seno renal, en su centro hueco. Los riñones, las glándulas suprarrenales y la cápsula adiposa que los rodea están recubiertos, excepto inferiormente, por una lámina condensada, membranosa, de la fascia renal, que se continúa medialmente para envolver los vasos renales, fusionándose con las vainas vasculares de estos. Inferomedialmente, la fascia renal se prolonga a lo largo de los uréteres como la fina fascia periureteral. Externo a la fascia renal está el cuerpo adiposo pararrenal, grasa pararrenal, la grasa extraperitoneal de la región lumbar, que es más evidente posterior al riñón. La fascia renal envía haces de colágeno a través del cuerpo adiposo pararrenal. Los haces de colágeno, la fascia renal y la cápsula y el cuerpo adiposos, junto al anclaje que suponen los vasos renales y el uréter, mantienen a los riñones en una posición relativamente fija. Sin embargo, los riñones se mueven durante la respiración y cuando se pasa del decúbito supino a la posición bípeda, y viceversa. La movilidad renal normal es de unos 3 cm, aproximadamente la altura de un cuerpo vertebral. Superiormente, la fascia renal se continúa con la fascia diafragmática en la cara inferior del diafragma, por tanto, la principal fijación de las glándulas suprarrenales se realiza con el diafragma. Inferiormente, las hojas anterior y posterior de la fascia renal están unidas de forma laxa, si es que llegan a hacerlo, cuadro clínico absceso perinéfrico y nefroptosis. Figura 5 a 76. Pared posterior del abdomen. Se observan los grandes vasos, los riñones y las glándulas suprarrenales. En esta vista se ha eliminado la mayor parte de la fascia. El uréter cruza la arteria ilíaca externa justo después de la bifurcación de la ilíaca común. Las arterias gonadales, arterias testiculars, en el hombre de la ilustración, o arterias ováricas en la mujer, cruzan anteriores a los uréteres y emiten ramas ureterales hacia ellos. Las arterias renales no se ven porque quedan posteriores a las venas renales. La arteria mesentérica superior se origina cranealmente a la vena renal izquierda y cruza anterior a ella, comprimiéndola contra la aorta abdominal que se encuentra posterior. Figura 5 a 77. Abordaje lumbar y relaciones musculoaponeuróticas del riñón. A. Superficie externa de la pared posterior derecha del abdomen. Se ha practicado una incisión en la pared posterolateral del abdomen entre los músculos de la pared anterolateral del abdomen y los músculos del dorso. Se han expuesto el riñón y la cápsula adiposa que lo rodea dentro de la fascia renal. En la figura 5 a 95 puede verse un estadio previo de esta disección. B. Corte transversal del riñón que muestra las relaciones de músculos y fascias. Debido a que la fascia renal rodea al riñón como una hoja separada, debe seccionarse en cualquier intervención quirúrgica del riñón, tanto si el abordaje es anterior como posterior. Riñones. Los riñones eliminan de la sangre el exceso de agua, sales y desechos del metabolismo de las proteínas, y devuelven al torrente sanguíneo los nutrientes y las sustancias químicas necesarias. Se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral al nivel de las vértebras T12-L3. En el borde medial cóncavo de cada riñón hay una incisura vertical, el hilio renal, que es la entrada a un espacio dentro del riñón, el seno renal. Las estructuras que entran y salen de los riñones, vasos, nervios y estructuras que drenan la orina de los riñones, cruzan el seno renal por el hilio renal. El hilio del riñón izquierdo está cerca del plano transpilórico, a unos 5 cm del plano medio. El plano transpilórico pasa a través del polo superior del riñón derecho, que se encuentra a unos 5,5 cm más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido a su relación con el hígado. Posteriormente, las porciones superiores de los riñones se sitúan profundas respecto a las costillas 11ª y 12ª. Los niveles de los riñones se modifican en la respiración y con los cambios de posición del cuerpo.
Cada riñón se desplaza 23 centímetros en dirección vertical durante el movimiento del diafragma al respirar profundamente. Como el abordaje quirúrgico habitual de los riñones es por la pared posterior del abdomen, es útil tener presente que el polo inferior del riñón derecho está aproximadamente un través de dedo por encima de la cresta ilíaca. En vida, los riñones tienen un color marrón rojizo y miden cerca de 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 5,5 centímetros de grosor. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacionan con el diafragma, que los separa de las cavidades pleurales y del 12. Par de costillas. Más inferiormente, la cara posterior del riñón se relaciona con los músculos psoas mayor medialmente y con el cuadrado lumbar, V cuadro clínico. Dolor en la región pararrenal. El nervio y los vasos subcostales, y los nervios iliohipogástrico o ilioinguinal, descienden en diagonal y atraviesan las caras posteriores de los riñones. El hígado, el duodeno y el colon ascendente son anteriores al riñón derecho. Este riñón está separado del hígado por el receso hepatorrenal. El riñón izquierdo se relaciona con el estómago, el bazo, el páncreas, el yeyuno y el colon descendente. En el ilio, la vena renal es anterior a la arteria renal, que a su vez es anterior a la pelvis renal. Dentro del riñón, el seno renal está ocupado por la pelvis, cálices, vasos y nervios renales, y una cantidad variable de grasa. Cada riñón tiene unas caras anterior y posterior, unos bordes medial y lateral, y unos polos superior e inferior. Sin embargo, debido a la protrusión de la columna vertebral lumbar en la cavidad abdominal, los riñones se sitúan oblicuamente, formando un ángulo entre sí. Por ello, el diámetro transversal del riñón aparece acortado en las vistas anteriores y en las radiografías anteroposteriores. El lateral de cada riñón es convexo y el borde medial es cóncavo en la zona donde se localizan el seno y la pelvis renales. El borde medial indentado da al riñón un aspecto similar a una judía. La pelvis renal es la expansión aplanada y en embudo del extremo superior del uréter. El vértice de la pelvis renal se continúa con el uréter. La pelvis renal recibe 2 o 3 cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en 2 o 3 cálices menores. Cada cáliz menor está indentado por una papila renal, el vértice de la pirámide renal, desde donde se excreta la orina. En los sujetos vivos, la pelvis renal y sus cálices suelen estar colapsados, vacíos. Las pirámides y la corteza a ellas asociada forman los lóbulos del riñón. Estos lóbulos son visibles en las superficies externas de los riñones en los fetos, y pueden seguir apreciándose durante algún tiempo después del nacimiento. Figura 5a78. Anatomía de superficie de los riñones y la porción abdominal de los uréteres. Uréteres. Los uréteres son conductos musculares, 25 a 30 cm de longitud, con una luz estrecha, que transportan la orina de los riñones a la vejiga urinaria. Los uréteres discurren inferiormente desde los vértices de las pelvis renales en los ilios de los riñones, pasando sobre el borde pélvico en la bifurcación de las arterias ilíacas comunes. Luego discurren a lo largo de la pared lateral de la pelvis y entran en la vejiga urinaria. Las partes abdominales de los uréteres se adhieren estrechamente al peritoneo parietal y son retroperitoneales a lo largo de su recorrido. En el dorso, la marca de superficie del uréter es una línea que une un punto situado 5 centímetros lateralmente al proceso espinoso de L1 y la espina ilíaca posterior superior. Los uréteres ocupan un plano sagital que cruza los extremos de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Si se observan los uréteres radiográficamente utilizando un medio de contraste, suelen apreciarse unos estrechamientos relativos en 3 lugares: 1, en la unión de los uréteres y las pelvis renales. 2, en la zona donde los uréteres cruzan el borde de la apertura superior de la pelvis, y 3, durante su paso a través de la pared de la vejiga urinaria. Estos estrechamientos son posibles lugares de obstrucción por cálculos ureterales, renales. Son bastante frecuentes las anomalías congénitas de los riñones y los uréteres, V. Cuadro clínico: anomalías congénitas de los riñones y los uréteres. Glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, adrenals, de color amarillento en el individuo vivo, se localizan entre la cara superomedial de los riñones y el diafragma, donde están rodeadas por tejido conectivo que contiene abundante grasa perirrenal. Las glándulas están rodeadas por la fascia renal, mediante la cual se unen a los pilares del diafragma. Aunque el nombre suprarrenal implica que los riñones son sus relaciones más importantes, la principal inserción de la glándula se da con los pilares del diafragma. Están separadas de los riñones por un delgado tabique, que forma parte de la fascia renal. V cuadro clínico: trasplante renal.
La forma y las relaciones de las glándulas suprarrenales difieren en ambos lados. La glándula derecha, de forma piramidal, es más apical, situada sobre el polo superior, respecto al riñón izquierdo. Se sitúa anterolateral al diafragma y está en contacto con la VCI anteromedialmente y con el hígado de forma anterolateral. La glándula izquierda, de forma semilunar, es medial a la mitad superior del riñón izquierdo y se relaciona con el bazo, el estómago, el páncreas y el pilar izquierdo del diafragma. Figura 5a-79. Relaciones de los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas y el duodeno. La glándula suprarrenal derecha se encuentra a nivel del foramen mental, flecha. Figura 5a-80. Aspecto externo e interno de los riñones. A. Riñón derecho. B. Seno renal, visto desde el hilio renal. C. Se ha seccionado el labio anterior del hilio renal para exponer la pelvis y los cálices renales dentro del seno renal. D. Corte coronal del riñón que muestra la estructura interna del órgano. Las pirámides renales contienen los túbulos colectores y constituyen la médula renal. La corteza renal contiene los corpúsculos renales. Figura 5a-81. Urografía intravenosa, pielografía. El medio de contraste inyectado por vía intravenosa ha sido concentrado y excretado por los riñones. Proyección antero-posterior que muestra los cálices, la pelvis renal y el uréter, perfilados por el medio de contraste que llena su luz. Por cortesía del Dr. John Campbell, Department of Medical Imaging, Sunnybrook Medical Centre, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Figura 5a-82. Estrechamientos normales de los uréteres observables en una pielografía retrógrada. A. Se ha inyectado medio de contraste en los uréteres mediante un endoscopio flexible, uretroscopio, situado en la vejiga urinaria. Las flechas indican la protrusión de las papilas en los cálices menores. B. Localización habitual de los estrechamientos relativos de los uréteres, 1. En la unión ureteropélvica, 2. Al cruzar la arteria ilíaca externa y o la línea terminal de la pelvis, y 3. Cuando el uréter atraviesa la pared de la vejiga urinaria. Cada glándula suprarrenal tiene un hilio por el cual las venas y los vasos linfáticos abandonan la glándula, mientras que las arterias y los nervios entran en ella por numerosos puntos. Los bordes medials de estas glándulas están a 4 a 5 cm de distancia. En esta zona se hallan, de derecha a izquierda, la VCI, el pilar derecho del diafragma, el ganglio celíaco, el tronco celíaco, la AMS y el pilar izquierdo del diafragma. Estas glándulas tienen dos partes, la corteza y la médula suprarrenales, con orígenes embrionarios y funciones diferentes. La corteza suprarrenal procede del mesodermo y secreta corticoesteroides y andrógenos. Estas hormonas hacen que el riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando el volumen y la presión de la sangre. También afectan a los músculos, y a órganos como el corazón y los pulmones. La médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso invadida por capilares y sinusoides, que deriva de las células de la cresta neural y está asociada con el sistema nervioso simpático. Las células cromafines de la médula están relacionadas con las neuronas ganglionares simpáticas, postsinápticas, tanto por su origen, células de la cresta neural, como por su función. Estas células secretan catecolaminas. Principalmente adrenalina, al torrente sanguíneo en respuesta a estímulos de las neuronas presinápticas. Las potentes hormonas medulares, la adrenalina y la noradrenalina, activan el organismo preparándolo para la huida o la lucha en respuesta al estrés traumático. También aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dilatan los bronquios y modifican los patrones de flujo sanguíneo, preparando al cuerpo para el ejercicio físico. Vasos y nervios de los riñones, uréteres y glándulas suprarrenales. Arterias y venas renales. Las arterias renales se originan a nivel del disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. La arteria renal derecha, más larga, pasa posterior a la VCI. Característicamente, cada arteria se divide cerca del hilio en 5 arterias segmentarias que son arterias terminales, es decir, no se anastomosan significativamente con otras arterias segmentarias. De forma que el área irrigada por cada arteria segmentaria constituye una unidad independiente, resecable quirúrgicamente, el segmento renal. Las arterias segmentarias se distribuyen hacia los segmentos del riñón de la forma siguiente. El segmento superior, apical, está irrigado por la arteria segmentaria superior. Apical,
Los segmentos anterosuperior y anteroinferior están irrigados por las arterias segmentarias anterosuperior y anteroinferior, el segmento inferior está irrigado por la arteria segmentaria inferior. Estas arterias se originan en la rama anterior de la arteria renal. La arteria segmentaria posterior, que se origina en una prolongación de la rama posterior de la arteria renal, irriga el segmento posterior del riñón. Es frecuente que haya varias arterias renales, que suelen entrar en el hilio renal. Puede haber arterias renales extrailiares, procedentes de la arteria renal de la aorta, que penetran por la superficie externa del riñón, normalmente en sus polos, las arterias polares, V cuadro clínico vasos renales accesorios. Figura 5 a 83. Vascularización de las glándulas suprarrenales, los riñones y la porción superior de los uréteres. Se ha eliminado el plexo celíaco de nervios y ganglios que rodean el tronco celíaco. La vena cava inferior se ha seccionado transversalmente y la parte superior se ha desplazado cranealmente desde su posición normal, para mostrar las arterias que pasan por detrás suyo. Se han seccionado las venas renales para poder desplazar lateralmente los riñones. Las relaciones normales de los riñones y las glándulas suprarrenales con los grandes vasos pueden verse en la figura 5 a 76. El corte transversal de la glándula suprarrenal. Recuadro, muestra que se compone de dos partes diferenciadas, la corteza y la médula, que son dos glándulas endocrinas distintas que adquirieron una estrecha relación durante el desarrollo embrionario. Varias venas renales drenan los riñones y se unen de forma variable para formar las venas renales derecha e izquierda. Estas venas se sitúan anteriores a las arterias renales derecha e izquierda. La vena renal izquierda, más larga, recibe a la vena suprarrenal izquierda, la vena gonadal, testicular u ovárica, izquierda, y una comunicación con la vena lumbar ascendente. Y a continuación cruza el ángulo agudo entre la AMS anteriormente y la aorta posteriormente, V cuadro clínico síndrome de atrapamiento de la vena renal. Cada vena renal drena en la VCI. Irrigación arterial y drenaje venoso de los uréteres. De las arterias renales nacen de manera homogénea ramas arteriales para la porción abdominal del uréter, y hay otras ramas menos constantes, procedentes de la arteria testicular u ovárica, la aorta abdominal y las arterias ilíacas comunes. Las ramas se aproximan a los uréteres medialmente y se dividen en ramas ascendentes y descendentes, formando una anastomosis longitudinal en la pared del uréter. Sin embargo, las ramas ureterales son pequeñas y relativamente delicadas, y su interrupción puede provocar isquemia a pesar del conducto anastomótico continuo que forman. En intervenciones sobre la región posterior del abdomen, los cirujanos están especialmente atentos a la localización de los uréteres y tienen la precaución de no retraerlos lateralmente ni de forma innecesaria. Las arterias que irrigan la porción pélvica de los uréteres se comentan en el capítulo 6. Las venas que drenan la porción abdominal de los uréteres drenan en las venas renales y gonadales, testicular u ováricas. Arterias y venas suprarrenales. La función endocrina de las glándulas suprarrenales requiere una vascularización abundante. Las arterias suprarrenales se ramifican libremente antes de entrar en la glándula, de forma que 50 a 60 ramas penetran en la cápsula que cubre toda la superficie de las glándulas. Las arterias suprarrenales proceden de tres fuentes. Arterias suprarrenales superiores, 6 a 8, de las arterias frénicas inferiores. Arterias suprarrenales medias, L1, de la aorta abdominal, cerca del origen de la AMS. Arterias suprarrenales inferiores, L1, de las arterias renales. Figura 5 a 84. Vascularización arterial de los riñones y los uréteres. A. La aorta abdominal se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales de L1 a L4, generalmente justo a la izquierda de la línea media. Se aprecia una arteria renal izquierda accesoria. B. Distribución interna de las ramas de la arteria renal. El drenaje venoso de la glándula suprarrenal se realiza en la gran vena suprarrenal. La vena suprarrenal derecha, corta, drena en la VCI, mientras que la vena suprarrenal izquierda, más larga, a menudo se une a la vena frénica inferior y desemboca en la vena renal izquierda. Linfáticos de los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales. Los vasos linfáticos renales acompañan a las venas renales y drenan en los nódulos linfáticos lumbares derecho e izquierdo, de la cava y de la aorta. Los vasos linfáticos de la porción superior del uréter pueden unirse a los del riñón o pasar directamente a los nódulos lumbares. Los vasos linfáticos de la porción media del uréter drenan generalmente en los nódulos linfáticos ilíacos comunes, mientras que los vasos de su porción inferior drenan en los nódulos linfáticos ilíacos comunes.
Externos o internos. Figura 5 a 85. Segmentos y arterias segmentarias de los riñones. A. Los 5 segmentos y arterias segmentarias renales. Los números entre paréntesis identifican las arterias de B. B. Arteriografía renal, 1 a 5, arterias segmentarias renales. Mientras que las venas del riñón se anastomosan libremente, las arterias segmentarias son arterias terminales. B por cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Los vasos linfáticos suprarrenales se originan de un plexo profundo a la cápsula de la glándula y de otro plexo que está en su médula. La linfa pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares. De las glándulas suprarrenales salen numerosos vasos linfáticos. Nervios de los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales. Los nervios de los riñones proceden del plexo nervioso renal y están formados por fibras simpáticas y parasimpáticas. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, en especial del IMU. Los nervios de la porción abdominal de los uréteres proceden de los plexos renal, aórtico abdominal e hipogástrico superior. Las fibras aferentes viscerales conducen sensaciones dolorosas. Por ejemplo, la que se produce por una obstrucción y la distensión consiguiente, que siguen las fibras simpáticas en sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medulares T11L2. El dolor ureteral suele referirse al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior del abdomen, y especialmente a la ingle, V cuadro clínico cálculos renales y ureterales. La rica inervación de las glándulas suprarrenales procede del plexo celíaco y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, mayor, menor e IMU. Los nervios están constituidos principalmente por fibras simpáticas presinápticas mielínicas procedentes del cuerno, hasta, lateral de los segmentos T10L1 de la médula espinal y atraviesan los ganglios paravertebrales y prevertebrales, sin hacer sinapsis, para distribuirse por las células cromafines de la médula suprarrenal. Resumen de la inervación de las vísceras abdominales. La inervación